Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Que Dios les bendiga. Estamos grabando este programa cada semana y pasa de viernes a viernes y pueden encontrarnos aquí en este canal para saber lo que Dios dice. Por ejemplo, en lo que llamamos Semana Santa. Sabemos que la Biblia trata todos asuntos que realmente necesitamos entender para poder vivir para la gloria de Dios y para llegar un día a la gloria de Dios, a la gloria eterna del cielo. Y hemos estado en unos estudios sobre el tabernáculo que van a alumbrarnos espiritualmente acerca de Jesucristo, su persona, su obra. De hecho, hemos dado el título a esta serie sobre el tabernáculo, Cristo en el tabernáculo. Sí, porque al aprender del tabernáculo, que era la casa de Dios, en tiempos antiguos, desde Moisés hasta el rey David, la casa de Dios era el tabernáculo, una tienda provisional, portátil, que llevaban por el desierto los casi 40 años hacia Canaán, y llegando a Canaán, la tierra prometida. En Silo erigieron el tabernáculo. Consistía este tabernáculo en un atrio alrededor del tabernáculo, y después el mero tabernáculo tenía su lugar santo y su lugar santísimo. Hemos andado viendo piezas de mobiliario sagrado en el tabernáculo, comenzando con, aquí, noten, el altar de bronce, después la fuente de bronce, después el pan, la mesa de los panes de la proposición, y últimamente hemos visto el candelero. Este es un segundo mensaje sobre el candelero. ¿Qué aprendimos hasta aquí? ¿Qué hemos aprendido sobre Cristo? ¿Qué lecciones acerca de Jesucristo en el tabernáculo? Bueno, el altar de bronce, el lugar de sacrificio, nos enseña que Jesucristo murió en la cruz como el único sacrificio por nuestros pecados. Bendito el Padre que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo envió por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fuente de bronce, lleno de agua, para que los sacerdotes lavaran sus manos y sus pies. ¿Qué enseña a nosotros de Jesucristo? Jesucristo es la fuente de todo lavamiento espiritual. Por medio de su sangre preciosa en la cruz, Él puede limpiarnos de todo pecado. Por medio de su palabra y su Espíritu Santo, que espiritualmente hablan es agua espiritual. El Espíritu Santo, la palabra de Dios. Dios nos lava espiritualmente. En tercer lugar, la mesa de los panes representa a Jesucristo, que Él es el pan de vida, vida espiritual, vida eterna. Él es el verdadero sustento espiritual. Y en cuarto lugar, hablando del candelero, el candelero enseña mucho. Solo comenzamos a entrar en la verdad central del candelero. Jesucristo es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Jesucristo es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Ahora vamos a seguir desarrollando el tema del candelero. Ustedes tal vez se acuerdan que fue hecho de oro puro, una sola pieza de unos 35 kilos, 35 kilogramos. Aquí tenía su caña central y 3 brazos saliendo a la mano izquierda, 3 brazos a la mano derecha. 7 lamparillas
7 lamparillas y aceite de puro de olivas machacadas que hacía alumbrar el candelero en el lugar santo. No sé si se acuerdan, el lugar santo no tenía ventanas. Entonces cada tarde prendía el sacerdote el candelero para poder trabajar y ministrar en el lugar santo, en ofrecer los panes, pero también en un estudio próximo para ofrecer incienso sobre el altar. Vamos a ver aquí el altar de incienso. Entonces era absolutamente necesario. Toda esta oscura noche para ministrar el sacerdote necesitaba el candelero, ¿ok? Su ubicación fue fuera del lugar santísimo, ¿ok? Fuera del lugar santísimo, alumbrando principalmente el lugar santo, dando luz para el sacerdote y su ministerio. Pero ¿qué aplicación hay para nosotros? Pues es muy sencillo. Conociendo la Biblia, escudriñando las Escrituras, la Biblia dice que Dios es luz. Como este candelero daba luz, Dios mismo, 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Bueno, y Dios el Padre envió a su Hijo a este mundo para ser la luz del mundo. ¿Recuerdan el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12? Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la Biblia, tinieblas representa el reino de Satanás, el reino de maldad, el reino y el mundo de pecado, de mentiras, de ídolos, de maldiciones, de impureza, de corrupción, de contaminación moral, de malignidad, de mala voluntad, de odios, de pleitos, de amarguras y toda clase de pecado. Todo lo que el hombre hace en escondidas. Pero hoy día, ahora todo está hecho abiertamente. Ahora no hay vergüenza, no hay pena. No se esconde para hacer pecado. Se publica el pecado. Pero bueno, el punto es, el mundo está en las tinieblas del pecado bajo el reino de Satanás. Dios es luz y envió a su Hijo para ser la luz del mundo. Y el que sigue a Él ya no quiere andar en el pecado y la maldad. Se arrepiente de la maldad, vuelve a Dios que es luz y creyendo en Jesucristo y su sacrificio en la cruz por los pecados de todo el mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creyendo en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahora aprendemos a andar en la luz. Primero, la luz de Jesucristo, el Hijo de Dios. La luz del mundo que alumbra a todo hombre. Pero en segundo lugar, esta palabra ahora es la luz de un nuevo cristiano. El cristiano tiene una luz para guiar sus pies, para guiar en sus decisiones, para alumbrar sus tinieblas de ignorancia o de tristeza, de soledad. Esta palabra alumbra y anima y guía el cristiano que ha creído en Jesucristo, la luz del mundo, el verdadero candelero eterno. Salmo 119. Versículo 105, Salmo 119, versículo 105. Número 1, Jesucristo alumbra este mundo, Dios le mandó. Número 2, la palabra de Dios alumbra las tinieblas de este mundo y de nuestros corazones oscurecidos, entenebrecidos por el pecado. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Amigo, ¿deseas saber el camino de Dios en esta vida para bien? Y el camino de Dios que lleva al cielo para bien eterno. Hay que buscar a Dios a través de la Biblia, no tradiciones humanas. No obras humanas, religión humana. Hay muchas cosas que están sucediendo en lo que se ha llamado Semana Santa que no son cosas santas. Hay muchas cosas en las ferias y en las fiestas que no tienen nada que ver con Jesucristo y lo que hizo en la última semana de su vida, entregando su vida en la cruz. Y después siendo sepultado y después resucitado para la gloria de Dios y para la vida eterna de todo aquel que en Él cree, arrepintiéndose de las tinieblas de este mundo. Y aún de esta Semana Santa hay muchas tinieblas, muchas cosas, y decimos pues, es Semana Santa, justificando el pecado porque es Semana Santa. No, Jesucristo es un Salvador santo. Su palabra es una palabra santa que alumbra el camino de la santidad. ¿Qué dice en 2 de Pedro en el Nuevo Testamento? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la Biblia es luz que alumbra en la oscuridad de este mundo, esperando la venida de Jesucristo para llevar a los suyos a un lugar donde habrá luz perfecta y eterna en la presencia de Dios en el cielo. Ojalá que estuviéramos ahí ahorita. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 19, hablando de la seguridad que tenemos en la palabra de Dios. Podemos confiar en ella con todo nuestro corazón. Dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura que haber, en el contexto, oído la voz de Dios el Padre y visto con nuestros ojos la gloria de Jesucristo. Hay algo más seguro porque está escrito y nunca cambia. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha. Es esta Biblia. Atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Una palabra que dice, versículo 21, no traída por voluntad humana, sino que hombres santos, apóstoles y profetas, escogidos y llenos por el Espíritu Santo de Dios, hombres santos de Dios, hablaron estas palabras siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas palabras son espíritu y vida. Uno que no cree en esta palabra, no cree. Dice, es palabra de hombre. No, tú no has probado esta palabra. Jesucristo dijo en Juan 6, mis palabras son espíritu y son vida. Y es verdad, esta palabra da vida. Alumbra el entendimiento oscurecido, entenebrecido con el pecado y el error religioso. Y alumbra para recibir y creer las palabras de Dios y tener una nueva conexión con Dios, que es luz, por medio de Jesucristo, su Hijo, que es luz, y esta palabra que es luz. Y yo pruebo el poder que me da victoria sobre el alcohol, las drogas, la promiscuidad sexual, hasta la pornografía, la envidia, la codicia, el robo y el homicidio, toda clase de pecado, aún la idolatría. La idolatría, esta luz nos enseña que ídolos e imágenes no tienen ningún lugar en la adoración de Dios por medio de Jesucristo. No necesitamos ningún ídolo, no necesitamos ninguna imagen, necesitamos fe en la palabra de Dios. Fe en el Hijo de Dios a través de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por
obras. Entonces, esta luz, esta palabra es luz que alumbra en oscuridad para enseñarme el camino a Dios y al cielo. Y mientras espero la venida de Cristo para llevarme al cielo como creyente en Él, bendita palabra que podemos consultar todos los días. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para saber el bien y el mal y saber desechar entonces el mal y escoger el bien y andar en la luz de Dios. Escucha, donde está la verdadera alegría. Amigo, amiga, tu falta de verdadera felicidad, tal vez en la fiesta o en la feria o en el compañerismo con el mundo y los mundanos, hay una sonrisa por el momento, tomando, fumando, la promiscuidad sexual, la interacción social, pero sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin paz con Dios. Tú sabes en tu corazón, no tienes paz. No tienes paz con Dios, no tienes la paz de Dios, no tienes paz con otros y no tienes paz consigo mismo. Porque donde Cristo no está reinando en luz y verdad en el corazón, la conciencia está contaminada, la naturaleza es corrompida. Y aunque supiéramos y quisiéramos hacer el bien, no podemos, porque todavía estamos en las tinieblas del pecado, la esclavitud espiritual. Oh amigo, ven a Cristo, la luz del mundo, que alumbra a todo hombre, a través de la palabra de Dios, que alumbra a todo hombre. Jesucristo, a través de su palabra, es la luz del mundo que alumbra a todo hombre. Pero ahora, en tercer lugar, Dios, que es luz, nos alumbra por medio de su Hijo, por medio de su palabra, pero también por medio de su Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que el pueblo de Israel tenía que traer olivas machacadas, ¿ok? Y así hacer aceite para el alumbrado en el tabernáculo, el candelero? Para que ardiera el candelero necesitaban aceite. Y de igual manera, tanto Jesucristo en su vida terrenal como cristianos que viven todavía en este mundo, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para alumbrar para la gloria de Dios. El Espíritu Santo en la Biblia es representado como aceite. En el Antiguo Testamento, para servir a Dios, Dios ungía ciertas personas con aceite, aplicaba a sus cabezas aceite, la unción del aceite, así apartándoles para el santo ministerio. Como reyes fueron ungidos con aceite, sacerdotes fueron ungidos con aceite y profetas fueron ungidos con aceite. Y esto era un símbolo del Espíritu Santo de Dios que vendría en un tiempo futuro para ungir a Jesucristo como Mesías, como Salvador del mundo, como Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Después de su bautismo, Jesús salió del agua y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Esto fue su unción con el Espíritu Santo de Dios. En el libro de Lucas se puede encontrar capítulo 3 al final del capítulo. Y inmediatamente después de descender sobre Cristo y ungirle el Espíritu Santo, dice en Lucas capítulo 4 versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. Ahora, todo guiado por el Espíritu Santo para ser tentado 40 días y 40 noches para demostrar Él era en verdad el Hijo de Dios, resistiendo el diablo y venciendo 40 días y noches de ayuno, y por el poder del Espíritu Santo venció. Y terminando esta tentación, Lucas 4:14, y volvió en el poder del Espíritu a su tierra, a Galilea.
Y dice en versículo 16, vino a Nazaret, donde se había creído, entró en la sinagoga, tomó el rollo del libro de la palabra de Dios y leyó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Estoy hablando con personas pobres espiritualmente. Estoy hablando a personas quebrantadas de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Estoy hablando de personas cautivados, esclavizados en su pecado. Y dar vista a Jesucristo, ungido con el Espíritu Santo para dar vista a los ciegos en tinieblas espiritualmente, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amigo, amiga, sepamos esto. Jesucristo es Dios eterno. En el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo era con Dios, su Padre, en el cielo, desde el principio, es decir, desde la eternidad. Y el Verbo era con Dios, su Padre, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1 al 3. El mundo fue creado por medio de Cristo. Son co-creadores el Padre y el Hijo, y junto con el Espíritu Santo. Pero la verdad es, Jesucristo bajó del cielo y tomó forma humana y vivió toda su vida humana, especialmente después de su unción con el Espíritu Santo. Vivió haciendo la voluntad de Dios toda su vida humana, pero con la unción del Espíritu Santo, Jesús aquí en la tierra hizo todos sus milagros y habló todas sus palabras en dependencia de su Padre y del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y así Jesús alumbraba al mundo como la luz del mundo. Juan 9:5, Él dijo, mientras que esté yo en el mundo, la luz del mundo yo soy, implicando que al salir del mundo, Él ya no iba a ser la luz del mundo físicamente, iba a ser desde el cielo la luz del mundo, pero ahora iba a usar otro medio. Ahora no, escúcheme en este punto. Hemos visto que Dios alumbra al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, la luz del mundo. Por medio de su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y ahora por su Espíritu Santo, el aceite divino y espiritual que llenó a Jesucristo para hacer todos sus milagros y hablar toda la palabra de Dios que Él habló, que ahora gracias a Dios tenemos en la Biblia. Pero ahora Jesucristo fue clavado en una cruz y pagó por todos nuestros pecados. Bendito Salvador. Sufrió en nuestro lugar, cargando no solo con todo nuestro pecado, escúchame por favor, sino cargó con todo nuestro merecido juicio y castigo eterno. ¿Cómo podemos seguir en la vanidad del mundo y del pecado, las mentiras de la idolatría y del pecado y el mundo, cuando Jesucristo fue crucificado para salvarnos del mundo, el pecado, los ídolos y el error? Oh amigos, estamos en un gran mal, y tal vez de manera especial en medio de Semana Santa. Claro, la Biblia no la llama Semana Santa, pero al pensar en lo que Jesucristo hizo en aquella última semana de su vida, escúchame, es la esencia del plan de Dios su Padre por toda la humanidad, para ser salvo de las tinieblas del pecado y del infierno, que es llamado las tinieblas afuera en todo el Evangelio de Mateo. Jesús dijo, ahí estará las tinieblas de afuera, donde irán los inconversos, sin Cristo, que mueren sin Cristo como su Salvador personal. Dice, ahí habrá lloro y crujir de dientes en las tinieblas de afuera. El cielo es pura luz, luz eterna.
el infierno es tinieblas eternas espiritualmente. Pero amigos, Jesucristo vino a este mundo y dio su vida a la luz del mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¡Qué amor de Dios! No se pierda, mas tenga vida eterna. Y un poco más adelante dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amigo, amiga, arrepiéntese ya. Ven a la luz ya. Y comienza una nueva vida en Cristo ya. Y entonces tú te convertirás en hijo o hija de luz. Y ahora Jesucristo, habiendo vuelto al cielo, ahora en cuarto lugar, ahora los cristianos, los verdaderos hijos de Dios por la fe en Cristo, el Hijo de Dios, la luz, recibiendo a Cristo, ahora el creyente y colectivamente la iglesia verdadera de verdaderos creyentes en Cristo son la luz del mundo. Fíjese, Mateo capítulo 5, Jesucristo dijo a sus apóstoles, anticipando el día cuando Él se iba a ir y ellos se iban a quedar en su lugar, dijo, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, cubriendo la luz, sino sobre el candelero el cristiano debe poner su vida y hacer buenas obras para que vean que ahora mi vida está en Cristo, Él está en mí, ya las tinieblas pasaron, ya me arrepentí, ahora yo quiero agradar y servir y glorificar a Dios. No, dice, sino pon tu vida, cristiano, sobre el candelero y así alumbra el candelero a todos los que están en casa, así alumbre, cristiano, arrepentido y creyente en Jesús, la luz para perdón de pecados y limpieza con su sangre preciosa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, no para ganar la salvación, sino porque eres salvo, has recibido el Salvador, te perdonó, te libró, te hizo nacer de nuevo, ahora eres luz. Ahora para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen no a ti y a mí, sino a nuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 que la verdadera iglesia es un candelero que alumbra el mundo con la verdad de Jesucristo, el buen y gran Salvador, el único Salvador. Y ahora la iglesia lleno de Cristo, la luz del mundo. La iglesia y cada creyente lleno de la palabra de Dios diariamente y andando en la luz de ella. Y ahora el cristiano lleno del aceite del Espíritu Santo de Dios, dándome poder y gracia para vivir la vida de Cristo aquí en la tierra, la vida recta, justa, amorosa, verdadera, por la pura gracia de Dios operando en mí por Cristo. Entonces Pablo dice a creyentes en Filipos, el libro de Filipenses 2, versículo 14, haced todo, cristianos, sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, cristianos, como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, la luz de Dios. Oh amigos, voy a terminar este mensaje nada más extendiendo una invitación. Venir a la luz de Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En el cielo, en el penúltimo capítulo de toda la Biblia, en la gloria eterna, la nueva Jerusalén, la Biblia dice, no habrá sol ni luna.
Dios el Padre junto con su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la lumbrera que alumbra la gloria eterna del cielo. Oh amigos, hicimos la invitación en la última lección sobre el candelero y hacemos la misma invitación hoy a escudriñar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros deseos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestra manera de vivir, escudriñar, meditar, reflexionar en verdad delante de Dios, que es luz y a quien nadie se puede engañar ni mentir. Estoy procurando vivir en la luz de Cristo, su palabra, su espíritu, como verdadero cristiano y parte de la verdadera iglesia, sin ídolos, sin imágenes, solo con mi gran Salvador, Jesucristo, su palabra y su espíritu adentro, adorando a Dios en espíritu y en verdad, procurando santidad de vida, justicia de vida, amor hacia mi prójimo, no perfectos todavía, pero nuevos en Cristo. Puedes decir que estás en la luz de Cristo, listo para que si viniere hoy, irías al cielo. O todavía estás en las tinieblas del pecado, del error, de la ignorancia. Bueno, si encuentras que sí, otra pregunta, otra prueba. ¿Quieres seguir en las tinieblas? ¿O deseas salir? Pues entonces todavía hay tiempo. Jesucristo nos invita. El que me sigue a través de la Biblia, a través de su Espíritu Santo, el que me sigue no andará en tinieblas. Encontrará la luz de la vida. Vida nueva en Cristo, su perdón y limpieza de todo pecado por su muerte en la cruz. Nueva vida y nuevo poder para vivir la vida cristiana, porque Cristo el tercer día resucitó. Este domingo se va a hacer hincapié por ahí en algunos lugares sobre la resurrección, pero la resurrección no es nada para mí hasta que reciba a Cristo como mi Salvador personal y experimente su poder para resucitarme espiritualmente y vencer el pecado y el mundo y las tinieblas y vivir una nueva vida. Ahora sí, con el gozo de Cristo, la paz de Dios en mi corazón y ahora viviendo conforme a la voluntad de Dios y ahora con la esperanza de al morir ir a la gloria eterna. Amigos, si estás en tinieblas, ven a la luz. Cristo murió por ti y resucitó para entrar en tu corazón. El más pobre pecador, el más débil pecador, el más indigno pecador. Escucha, Cristo murió por ti, vino expresamente, específicamente por ti. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es el mensaje de Semana Santa. No es mis obras religiosas que voy a hacer mi propia escalera para llegar al cielo. Jamás. ¿No has intentado y fallado en cambiar tu propia vida? No, humíllate más, quebrántate y dile a Dios: no puedo cambiarme. Entra Jesús en mi corazón, perdóname, límpiame, sálvame, y Él lo hará. Conforme a su promesa, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y entonces la luz de Cristo te transformará desde adentro para afuera para la gloria de Dios. Que Dios bendiga a cada uno y a todos con el mensaje verdadero de la Semana Santa. Jesucristo, la luz del mundo. Que le bendiga a usted y su familia.